Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video voy a mostrar cómo graficar una serie de Fourier utilizando GeoGebra. Varios de ustedes me han preguntado en mis videos sobre series de Fourier de qué manera es que realizo esas gráficas, así que por eso quiero hacer este tutorial para explicar paso a paso cómo hay que hacerlo. Pero antes de empezar a realizar este tutorial, quiero pedirles que por favor le den like a mi video y se suscriban a mi canal y también a que me sigan a través de mis redes sociales. Bueno, lo que voy a hacer en este caso es utilizar una serie de Fourier que ya calculé en un video anterior para utilizarlo como ejemplo. Voy a utilizar esto de aquí que calculamos en un video anterior, la serie de Fourier de esta parábola x² menos x más 3 en el intervalo de menos 2 a 2. En aquel video vimos que la serie de Fourier de esta función es esta de aquí, que se ve, bueno, un poquito complicada, así que creo que sirve como un buen ejemplo para poder graficar en general series de Fourier. Bueno, vamos a GeoGebra para explicar paso a paso cómo es que hay que realizar esto. Bueno, ya estamos aquí en GeoGebra y vamos a empezar con este tutorial. Vamos a ver cómo graficar esta serie de Fourier que les mostraba hace un momento para esta función. Recuerden que en la descripción de este video pueden encontrar el enlace al video donde hicimos el cálculo de esta serie de Fourier. Bueno, para empezar vamos a graficar esta función únicamente en el intervalo que va desde menos 2 hasta 2. Para eso lo que podemos hacer es lo siguiente. Escribimos aquí en entrada f de x, así se va a llamar nuestra función, ponemos el igual y luego utilizamos el comando función con acento. Abrimos paréntesis y lo primero que hay que escribir aquí es la expresión de la función, x² menos x más 3. Luego ponemos coma y luego ponemos el valor de donde va a empezar el intervalo, que en este caso es menos 2, coma, y donde va a terminar el intervalo, que es 2. Damos enter y ahí tenemos la función aquí graficada únicamente en este intervalo, desde menos 2 hasta 2, que es el que nos interesa. Es una parte de una parábola. Ahora, para graficar la serie de Fourier, en realidad lo que nosotros queremos es graficar una suma finita. Vean que la serie de Fourier en realidad es una suma infinita, una serie. Pero nosotros queremos solamente graficar algunos términos para ver de qué manera es que se van aproximando a la propia función. Así que aquí lo recomendable es primero colocar un deslizador, que es el que nos va a decir cuántos términos de la serie de Fourier estamos graficando. A ese deslizador le podemos poner cualquier nombre que queramos, por ejemplo le voy a poner K, ponemos en el mínimo desde dónde va a empezar K, vamos a ponerlo desde 1, que va a ser el número mínimo de términos de la serie de Fourier, un término, y como máximo, ¿cuántos términos queremos graficar? Bueno, digamos por ejemplo 50. En incremento, pues desde 1 hasta 50 tiene que ir aumentando de 1 en 1 en este caso, así que incremento debe ser 1. Bueno, le damos OK y ahí tenemos ya nuestro deslizador, que en este momento todavía no hace nada, todavía no lo estamos utilizando. Y ahora para graficar la serie de Fourier, lo que vamos a hacer es aquí en entrada de nuevo, ponemos otra función, ya utilizamos la f, así que vamos a poner por ejemplo g. Ponemos g de x, ponemos el igual y vamos a escribir toda esta expresión de aquí. Lo primero que vemos es que aparece 13 tercios, entonces ponemos 13 diagonal 3, eso es lo mismo que 13 tercios, 13 entre 3. Luego ponemos el más, que está aquí de la suma, y luego tenemos el símbolo de suma. Bueno, eso lo vamos a escribir de la siguiente manera. Ponemos aquí suma, abrimos paréntesis, y lo primero que debemos escribir aquí es toda esta expresión que está aquí adentro de la suma. Podemos para eso utilizar cualquier variable de la suma, que en este caso estamos utilizando la n, así que vamos a usar la n de la misma manera. Vamos a poner aquí lo que aparece primero acá, 16. Luego tenemos por, luego tenemos menos 1 elevado a n. Con eso estamos escribiendo únicamente la parte de aquí arriba, 16 por menos 1 a la n. Luego tenemos entre n² por pi². Bueno, pues el entre lo ponemos como una diagonal. Luego ponemos aquí unos paréntesis porque todo se debe dividir entre n² por pi². Así que hay que poner n² por pi². Vean cómo se escribe pi, así tal cual, pi. Y aquí es importante que utilizamos los paréntesis porque
Si no los pusiéramos, únicamente estaríamos dividiendo esto de aquí entre el primer término que escribiéramos, n al cuadrado. Y después ese resultado de la división se multiplicaría por pi al cuadrado. No es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que se divida todo entre n cuadrada, pi cuadrada. Así que por eso se ponen aquí paréntesis. También si tienen aquí confusión con lo que estaba antes, también podríamos haberlo puesto entre paréntesis, aunque en este caso no es necesario. Si lo escribimos de esta manera ya se entiende que esto de aquí primero se multiplica y luego se divide entre esto de acá. Para eso simplemente hay que recordar la jerarquía de operaciones. Cuando hay multiplicaciones y divisiones, se realizan en el orden que estamos escribiendo si no aparecen paréntesis. Bueno, entonces aquí ya tenemos escrito esta primer parte y luego eso se está multiplicando por coseno. Entonces nos salimos de los paréntesis que habíamos escrito para la división y luego ponemos el asterisco de multiplicación y luego coseno. Abrimos paréntesis y adentro ponemos n pi x entre 2. Entonces podemos poner n asterisco pi asterisco x. Aquí yo recomiendo que siempre utilicen asteriscos para cada multiplicación porque si no pueden ocurrir errores en GeoGebra que puede interpretar las cosas de diferente manera. Si lo ponemos, por ejemplo, n pi sin usar este asterisco, eso ya no lo va a entender como que estamos multiplicando la variable n por pi, sino que lo va a entender como una referencia a otra variable. Entonces por eso es importante poner asteriscos. Bueno, ahí tenemos n por pi por x y luego entre 2. Entonces ponemos la diagonal y 2. Y ya con eso estamos escribiendo esto de aquí. Bueno, nos salimos de los paréntesis del coseno, luego ponemos el más, que es este que está aquí, y continuamos escribiendo lo demás. Tenemos 4 por menos 1 elevado a n, y luego entre, y como se está dividiendo entre un producto, npi, de nuevo hay que poner paréntesis para colocar allá dentro el producto. N por pi. Bueno, salimos de los paréntesis de ahí de la división. Y luego tenemos la función seno. Bueno, pues escribimos seno. Abrimos paréntesis. Esta parte de aquí, seno, se puede escribir así, sen, o también se puede poner como sin, que es en inglés. Pero de las dos maneras lo entiende GeoGebra. Y luego aquí adentro ponemos n pi x. Entonces, pues, n por pi por x entre 2. Bueno, con esto hemos terminado de escribir toda la expresión de la función, pero todavía nos hace falta indicar cuál va a ser la variable de la suma, desde dónde va a empezar y dónde va a terminar. Recuerden que esto lo estamos escribiendo adentro del comando suma. Entonces, una vez que hemos escrito toda la expresión, ponemos una coma y luego vamos a indicar cuál es la variable de la suma, que en este caso es la n, esta n de aquí abajo, que es la n que hemos estado usando aquí. Luego usamos otra coma para escribir ahora desde dónde va a empezar n. N empieza desde el 1, entonces ponemos 1. Otra coma y ponemos dónde va a terminar n. En este caso no vamos a poner infinito, porque en realidad si tomáramos la suma infinita, pues obtendríamos directamente esta gráfica, ya que la serie de Fourier converge a esta gráfica. Lo que nosotros queremos es comparar con una suma finita y ver cómo se va aproximando hacia la función. Y aquí es donde vamos a utilizar el deslizador. Recuerden que al deslizador nosotros le llamamos k. Entonces aquí ponemos k y ya con eso estamos haciendo referencia al número que nos indique el deslizador. Bueno, y con eso ya terminamos. Aquí, como en el deslizador k vale 1, la suma está empezando en 1 y termina en 1. Así que se está graficando el primer término de la suma. Por eso queda esto de aquí. Bueno, vamos a dar Enter. Y ahora vamos a utilizar el deslizador. Conforme nosotros lo recorramos, eso va a cambiar el límite superior de la suma. Así que aquí es, si la suma empieza en n igual a 1 y termina en 1. Pero si lo deslizamos un poco, aquí es cuando la suma empieza en 1 y termina en 2. O sea, estamos tomando los primeros dos términos de esta suma. Vemos cómo va cambiando aquí la gráfica. Y conforme vamos deslizando, vamos tomando cada vez más y más términos de la serie de Fourier y podemos ver cómo se va aproximando a la gráfica. Por supuesto, aquí podemos nosotros darle formato a todas estas gráficas, hacer que sean de otro color, que tengan otro grosor, etcétera. Incluso al deslizador le podemos dar formato. Si le damos, por ejemplo, clic derecho y propiedades, por acá aparece otra barra, en donde nosotros podemos hacer que sea un deslizador más largo. Acá donde dice estilo de trazo ancho, ahorita está en 200, pero si por ejemplo le ponemos 500 y le damos Enter, vemos cómo se hace más largo para poder tener mejor control del valor de K. También para la gráfica, por ejemplo, si queremos ver más claramente
de qué manera se va aproximando. A lo mejor quisiéramos que esta función f resaltara un poco más. La podemos seleccionar. Bueno, la podemos seleccionar también del lado izquierdo, que es más fácil en este caso porque está aquí tapando la gráfica esta. Entonces le damos clic derecho, propiedades. Acá en color le podemos cambiar el color. Por ejemplo, digamos azul. Y aquí en estilo le podemos poner más grosor. Ahí lo tenemos. Y en opacidad, bueno, pues simplemente qué tan transparente o tan marcado queremos que sea el trazo. Ahí lo tenemos. Igual también este, a lo mejor, si le damos un poquito más de grosor y otro color, no sé, por ejemplo, un verde o un anaranjado. Ahí podemos darle nosotros el color que queramos. Y bueno, así es como se grafica una serie de Fourier. Podemos, por ejemplo, también hacer zoom a la gráfica para ver qué tanto se aproxima. También si ustedes le dan un valor muy grande al valor K, la gráfica se va a poner, o el programa se va a poner un poquito más lento, entre más valor le den acá, porque le va a tomar más tiempo a GeoGebra hacer toda esta gráfica, porque vean cómo cada vez hay más y más y más ondulaciones conforme el valor de K aumenta. Solamente eso para que lo tengan en cuenta. Y pues bueno, con esto terminamos el tutorial de cómo graficar una serie de Fourier. Yo los invito a que miren los otros videos de serie de Fourier que tengo en mi canal y que ustedes intenten graficar cada una de las series que hemos obtenido para que así practiquen un poco este tema. Agradezco infinitamente a las personas que me apoyan con su membresía a través de YouTube y también a través de Patreon. Muchas gracias a todos ustedes. Aquí pueden ver una lista con sus nombres.